El día de hoy tuve la oportunidad de platicar con Fernando Jalomo Mendoza, contador público con amplia experiencia en el sector financiero, quien actualmente se desempeña en la empresa UPESA. El tema central de nuestra charla fue el factoraje financiero en México, una herramienta clave para mejorar el flujo de efectivo en las empresas, especialmente en tiempos de incertidumbre económica. Durante la conversación, Fernando nos explicó cómo funciona el factoraje, los distintos tipos que existen y los beneficios que pueden ofrecer a empresas como UPESA que buscan mantener su liquidez sin recurrir a endeudamientos tradicionales. Además abordamos los retos y oportunidades que presenta esta práctica en el contexto mexicano, así como su impacto en la operación diaria de las empresas. Buenas tardes, estoy aquí con el señor Fernando Jalomo Mendoza. ¿Qué tal? ¿Cómo está, señor? Mucho gusto. Muy bien, gracias para servirte. Muchísimas gracias. Bueno, como ya le había comentado un poquito, estamos hablando un poco de lo que es el tema de factoraje financiero, sobre todo en empresas pequeñas. Entonces, primero que nada, me gustaría preguntarle qué es el factoraje financiero y cómo funciona aquí en México. Pues el factoraje es un financiamiento que se les da a las empresas, ¿verdad? Cuando tienen necesidad de liquidez. Este, haz de cuenta que una empresa que tiene, sobre todo ahorita que las empresas dan, cuando vendes, te dan crédito a largo plazo. Claro. Entonces tú puedes descontar ese crédito mediante el factoraje financiero. Entonces es un aprovechamiento que les puede dar como una finza que está dando esas facilidades a las pequeñas empresas, descontar su cartera, ¿verdad?, de clientes para poder aprovechar su liquidez. Vale, ok, entiendo. Y por ejemplo, bueno, tengo entendido que existe lo que es el factoraje tradicional y el factoraje inverso. ¿Me podría hablar un poquito de cuál sería la diferencia entre esos dos? Sí, pues el tradicional puedes consultarlo, pues con empresas ya no tan dedicadas a la situación como fondos, o sea, es un factoraje un poco más caro, ¿verdad? Claro. Sí, Ok, ya entiendo. así que esa es la diferencia. Ok, entiendo. Y por ejemplo, ¿usted cuál diría que son los principales beneficios que el factoraje financiero le ofrece a pequeñas y medianas empresas aquí en México? Pues el beneficio principal es que no pierden liquidez las empresas. Ahorita hay empresas que dan hasta 60, hasta 90 días, ¿verdad? Para poder, la venta que realizaste, poderla recuperar. Y el descuento del factoraje, pues es que inmediatamente dentro de un periodo de 15 o 20 días, puedes descontar ante la situación, dependiendo qué empresa te contraten, los puedes descontar. Obvio que te cobran una comisión, pero Claro, ya tiene cierta liquidez, claro, y no entiendo. se descapitaliza la empresa. Vale, muy bien. Y por Ujú. ejemplo, ¿qué requisitos debe de cumplir una empresa para acceder al factoraje financiero? El requisito principal que la empresa que tú le proporcionaste un bien o servicio que quieres descontar de la cartera debe de estar inscrita, ¿verdad? Debe de tener ciertos requisitos que cumple con la empresa que vas a hacer facturaje. Y tú tienes que tener pues una determinada antigüedad también, pero lo principal es que la empresa que vas a descontar las ventas tenga suficiente solidez para poder ser aceptada, para poder descontar las facturas. Sólidos. Ok, y por ejemplo, ¿existe algún tipo de restricción sobre el tipo de clientes o sectores que se pueden acceder al factoraje? Sí, porque hay empresas que tienen también problemas de liquidez, sobre todo, o sea, una empresa que es tu cliente, que ha quedado mal, ¿verdad?, de no pagar. Esas son una de las principales restricciones. Entonces, la empresa factoraje con la que tú haces los convenios, hacen unas evaluaciones muy rigurosas para las cuales tienen ellos un catálogo que son empresas que tú sí puedes incluirlas o hay otras que no. Claro, ok. Y por ejemplo, ¿usted cree que el factoraje sea una opción financiera, perdón, una opción viable para las empresas que tienen un historial crediticio pobre o que tienen poco historial? Sí, deben de ser, es viable porque si no te descapitalizarías al entrar a un sistema de financiamiento muy largo. Ahorita las grandes empresas, su apalancamiento financiero que se le denomina, te digo, son a 60 y hasta 90 días para pagarte. Ok, Entonces, si no tienes un instrumento de factoraje, pues tú tendrías, tendrías un déficit de capital para poder solventar tu operación diaria de tu negocio.
Ok, claro. Y por ejemplo, bueno, ya hablamos un poquito de los beneficios, que sí es una opción viable. ¿Cuáles serían algunos riesgos que pueden enfrentar las empresas al optar por el factoraje financiero? Pues el riesgo principal, ¿verdad? Es de que la empresa que hayas tú, pues hayas, como quien dice, aprobado, que se haya aprobado, se declare en una situación de insolvencia. Entonces, podrías tener tú un riesgo ahí de pérdida de capital. Yo creo que es el riesgo más grande que puedes tener. Ok, ¿y cómo puede una empresa o una institución financiera gestionar los riesgos relacionados con la morosidad o el impago de las facturas? Pues ellos hacen un estudio muy exhaustivo, ¿verdad? De los posibles clientes que ellos pueden aceptar para poder descontar la liquidez o las facturas que vayan a hacer, vayan a tener como por el procedimiento. Ellos sí son muy estrictos, piden una serie de requisitos y sobre todo, pues empresas que ya están sólidas en el mercado, que ya tienen determinado tiempo Claro. laborando y que no han tenido problemas sí, de liquidez sobre todo. Claro. Y por ejemplo, en caso de que haya un impago, ¿qué medidas toman las empresas de factoraje para recuperar el dinero? Haz de cuenta que uno de los requisitos principales les ponen una fianza Mm, a las empresas. Entonces, si en un momento dado la empresa cae en insolvencia, pues tienen ese recurso de aplicar la fianza, ¿verdad? ok, claro, Entonces, pues de una u otra manera las empresas se cubren para no tener problemas de uno u otra manera. Por ok, la fianza quedan cubiertos cualquier riesgo que pueda presentarse. claro. Y por ejemplo, bueno, como ya le comentaba, esto va un poquito, enfocado a empresas pequeñas, a las pymes aquí en México. ¿Usted diría que existe algo que las empresas deberían de tener en cuenta al contratar estos servicios, alguna tarifa oculta, algo que los pueda llegar a perjudicar a un futuro? Pues ahorita afortunadamente hay muchos programas para las pymes en cuestión de protegerlos, ¿verdad? Ante la situación de las grandes empresas. Y sí se les da apoyo y se les da capacitación para poder ingresar a los programas que está ofreciendo el gobierno, sobre todo la Nacional Financiera, ¿verdad? Hay varios fideicomisos que las cuales las empresas pequeñas pueden aplicar. Y esa es la gran ventaja que ahorita se está ofreciendo para poder ser competitivos ante las empresas grandes, ¿verdad? Que Claro, muchas veces tienen mucha desventaja. claro. Y por ejemplo, en México, ¿qué tipo de regulación existe para las empresas que ofrecen servicios de factoraje financiero? Pues cuando son fondos del gobierno, que es la principal que está funcionando, que se llama AFINSA, Ujú, ¿verdad? Está regulada también por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Y está regulada bajo ciertos esquemas de riesgos que ellos pueden asumir. Igual todas las empresas que ofrecen el factoraje, pues, generalmente las instituciones bancarias, están también reguladas por la Comisión Nacional. Entonces es un poco difícil en estas situaciones que se puede dar el riesgo, ¿verdad? Pero sí, sí están bastante protegidos para cualquier eventualidad que se pueda presentar. ok, ¿y estas legislaciones afectan de alguna manera a la práctica del factoraje? Pues no, porque están bien regulados, ¿verdad? Ahorita, pues los últimos 10 años que se ha puesto muy de moda el factoraje. Generalmente no ha habido ningún que yo sepa que tenga conocimiento de alguna situación de fraude o que las empresas sean incumplidas. Claro. Y ahora que menciona de los últimos años, ¿cómo ha evolucionado usted diría el mercado del factoraje financiero en México en estos últimos años? Pues sí ha aumentado porque antes el factoraje estaba muy limitado Mm, a determinadas empresas, sobre todo que tengan aquellas que tuvieran bastante solvencia económica. Ahora ya se amplió un poquito más a las pequeñas empresas. Uno debe de cumplir ciertos requisitos de formalidades que por ahí te requieren. Y si, sobre todo si tienes los proveedores que están inscritos, no te ponen muchos problemas para poderte inscribir ahí al padrón.
¿verdad? Entonces, ahorita por el momento sí hay bastantes ventajas y ha sido muy rápido y muy sencillo los trámites. Ya no son tan complicados como antes. Y hablando de estas empresas, de lo que se solía hacer antes, que era para empresas más grandes, ¿existe alguna diferencia entre el factoraje que se utiliza en empresas grandes y en pymes? Pues ahorita está abierto, ¿verdad? Mm, Como que ya no hay tanta diferencia. Obvio, que la diferencia pues son los montos, ¿verdad? Que se manejan, claro. pero los requisitos ya son muy viables para ambos. Ya no le tienen, ya no le ponen tantos obstáculos pues para las pequeñas empresas para poder salir a descontar sus carteras. Ok, claro. Y por ejemplo, ¿usted considera que las nuevas tecnologías o la tecnología más reciente ha impactado de alguna manera el mercado del factoraje? Sí, sobre todo hacen más ágiles, ¿verdad? Los procedimientos. Por ejemplo, antes se hacían solicitudes pues correos electrónicos. Mm, Ahorita con las plataformas que se utilizan, ¿verdad? Tenemos un programa detallado de cualquier información que uno puede descontar de la plataforma en cuestión de la liquidez y en menos de 24 horas te dan respuesta. ok. Así que Y pues ya ha avanzado bastante. claro. Sí. Y por ejemplo, bueno, uno como emprendedor, por lo general suele irse directo a lo que son los préstamos bancarios, las líneas de créditos. ¿Qué ventaja usted considera que tiene el factoraje financiero a comparación de estos otros productos? Bueno, pues el factoraje, como te decía, es descontar ya una venta realizada ante las empresas ya que te dan demasiado, demasiado plazo para poder pagar. Mm, Y pues los créditos bancarios pues son generalmente para inversión, ¿verdad? Aumento de capital. Entonces son elementos un poquito distintos, ¿verdad? En cuestión de las necesidades de la empresa que solicite. ok. Bueno, y yéndonos un poquito a temas un poquito más generales, ¿cómo considera usted que afecta al contexto económico aquí en el país lo que es el mercado del factoraje financiero? Digo, hablando de tasas de intereses, la inflación. Pues la situación, bueno, cuando tú descuentas cuando haces uso del factoraje, pues sí te cobran una comisión, ¿verdad? Mm, Y dependiendo del plazo de la factura, no es lo mismo descontarla a 30 días que a 60 o 90. claro, Sí está un poco en la comisión que te cobran, sí es un poco elevada correspondiente a la situación de si no tienes bien calculados tus costos, pues sí te va a afectar en tu liquidez, pero todavía es beneficioso porque si te esperaras a que se realizara la transacción normal, pues sí, el periodo de interés sería un poco más alto. Entonces todavía es muy competitivo la tasa de la comisión que te cobran con respecto a que si te esperaras demasiado tiempo para poder cobrar normalmente tu factura. claro, Entonces sí todavía hay un beneficio descontando las facturas que esperar hasta el tiempo que se realizara la operación normal. claro. Y bueno, por ejemplo, creo que es inevitable mencionar un poco acerca de la reciente crisis económica que hubo debido a la pandemia. ¿Cómo cree, o si cree que ha tenido algún impacto en lo que es el negocio del factoraje financiero o la demanda que ha habido de este producto? Y pues creo, bueno, en el país, según veo, sí hubo una pequeña recesión, pero yo creo que se ha recuperado casi pues al 100%. Está funcionando ahorita la situación del factoraje. Bueno, yo lo he vivido en dos, tres empresas que conozco, ¿verdad? Que no han tenido ya ahorita por el momento ninguna situación. De hecho, ha mejorado, ¿no? ¿Verdad? En cuestión a años anteriores. Claro. Y bueno, hablando un poquito de estas empresas que me comenta, ¿me podría compartir algún caso de éxito de una empresa que haya utilizado o que haya mejorado su situación financiera mediante el uso del factoraje? Pues en la empresa donde estoy, ¿verdad? Continuamente por ahí descontamos vía factoraje. La empresa es la Nacional Financiera, el fondo se llama es el Fideicomiso GISA, que es Ok, donde los podemos descontar nosotros
Bueno, aprovechamos ese factoraje para poder descontar las ventas que nosotros tenemos. Y pues sí, nos ha beneficiado bastante porque nos da liquidez para poder hacer inversiones y generar un poquito más de productividad ahí mismo en la empresa. Excelente. Y bueno, ya nada más para terminar, me gustaría que me platicara un poquito algunos errores más comunes que las empresas puedan cometer al elegir el factoraje como fuente de financiamiento y algún consejo que le pueda dar a un emprendedor o a a una pequeña empresa que esté considerando el uso de este servicio. Pues dentro de lo que puedan, muchas veces algunas empresas abusan, ¿verdad?, de descontar casi el 100% de sus facturas y no dejan un fondo revolvente para poder, en un momento dado, que alguna empresa tenga problemas de liquidez. Ese es uno de los detalles que muchas empresas, ¿verdad?, están ahorita haciendo, que descuentan toda su cartera, la descuentan en factoraje. Y pues pues el consejo es de que equilibren, ¿verdad?, su situación de liquidez, ¿verdad? Generalmente un 60 a 40% se puede de toda su cartera y que busquen clientes que no tengan un periodo muy largo de apalancamiento, o sea, que su cartera, su vencimiento sean de 30 días o 40 máximo, Muy bien. ¿verdad? Claro, perfecto. Pues señor Fernando, muchísimas gracias por darme el tiempo para esta entrevista. Se lo agradezco mucho, nos ha servido mucho esta información. Entonces, pues nada, ¿algo más que quiera comentar antes de que terminemos? No, pues espero que la información que les he proporcionado les sea útil y un gusto Eh, platicar contigo. Igualmente fue un gusto, pero muchísimas gracias, señor Fernando. Que tenga una excelente noche. Gracias, buenas noches, hasta Buenas luego. noches, nos vemos. Adiós.